Muy buenas noches. Muy buenas noches con todos los participantes que que se conectan por la plataforma virtual y nos siguen en este ciclo de conferencias denominado Primera Jornada Virtual Internacional COVID-19. El Ilustre Colegio de Abogados de Tacna les da la bienvenida. El día de hoy contaremos con la participación del doctor David Rosales Artica. El doctor David Rosales Artica es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Derecho Penal por la Universidad Católica del Perú, profesor en Derecho Penal en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Universidad San Martín de Porres. Asimismo, cuenta con estudios internacionales de destrezas en litigación oral por la California Western School of Law, San Diego y Acceso Capacitación. Es autor de diversos artículos en Derecho Penal y Procesal Penal en diversas revistas especializadas. Ponente en diversos eventos de nivel nacional e internacional, quien en esta oportunidad tendrá a cargo la exposición denominada Teoría de la Imputación Objetiva. Asimismo, les recordamos a los participantes que cualquier interrogante formulada será absuelta por nuestro expositor al finalizar la conferencia. Sin nada más que decir, damos la bienvenida al doctor David Rosales Artica. Adelante, doctor, lo escuchamos. Muy buenas noches. Mis primeras palabras sean de saludo y agradecimiento a todos los miembros que componen la Orden del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna, y en particular mi agradecimiento también a quien tuve ya la oportunidad de conocer y con quien tuve la oportunidad de compartir el año pasado que pude estar en Tacna, en el Colegio de Abogados, tratando también algunos temas del derecho penal. Y bueno, en esta ocasión se me da también la oportunidad de volver a interactuar con los amigos del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna, y yo siempre encantado de que esta posibilidad se dé. Mi agradecimiento también a mi buen amigo Héctor Tonconi por las gestiones realizadas para que podamos hacer efectiva esta participación el día de hoy. Bueno, como se ha anunciado en la presentación sobre temas vinculados a esta coyuntura que estamos nosotros viviendo en este último tiempo, esta coyuntura lamentable, digo yo, lo que corresponde en el caso mío es ofrecerles a abogado, que es el de la teoría de la imputación objetiva. Teoría de la imputación objetiva que, como pasaré a explicar de alguna u otra manera, esta es una charla básicamente de divulgación de ideas, como pasaré a comentarles luego, tiene que ver con la determinación del comportamiento típico de cada uno de los delitos que nosotros conocemos. Y en esa medida, muchos de los delitos que podrían estar vinculados con el tema del COVID, por ejemplo, los delitos contra la administración pública, léase negociación incompatible, léase cohecho, léase peculado, o que puedan estar involucrados también con temas de la salud de las personas, como nuestro Código Penal, evidentemente poseen en su tipicidad a la conducta concretamente que reclama el legislador. Y entonces cuando nosotros lo que queremos hacer es determinar la concurrencia de esa conducta que el legislador reclama en el respectivo tipo penal para configurar el delito, es imprescindible. Hoy, concretamente, desde la óptica que plantea la teoría de la imputación objetiva. Y entonces, esta teoría que naturalmente es asociada mucho a los delitos llamados de resultado, esto es, aquellos muy vinculados, le damos la comprensión que ahora pretendo yo a ustedes plantearles, podríamos tranquilamente utilizarla
para determinar precisamente el riesgo jurídicamente desaprobado, que es el que tiene previsto el legislador en cada uno de los delitos que componen el Código Penal. Yo voy a compartir con ustedes ahora una presentación en PowerPoint donde estarán algunos de los puntos que vamos a tratar. Sin embargo, el video en este caso, para no saturar la red, me ha ocurrido ya que la red se satura si estamos con la cámara prendida y compartiendo algunas diapositivas. Entonces, en esa medida, sale un momento para luego del tema del día de hoy, que ustedes lo van a encontrar en la presentación que ahora voy a empezar a compartir. Bien, el tema de hoy lo vamos a plantear por una cuestión de orden, fundamentalmente desde 4 puntos, ¿ya? 4 puntos que van a componer el desarrollo de nuestra sesión. En primer lugar, vamos a verificar algunas cuestiones preliminares que son importantes que nosotros encajar de alguna u otra manera dentro del análisis de la teoría de la imputación objetiva. En segundo lugar, nos referiremos precisamente a esta teoría para averiguar de qué trata, en qué consiste esta teoría. Como tercer punto, analizaremos el valor de la causa. Y en cuarto lugar, conoceremos de algunos criterios que se aplican en el ámbito de la teoría de la imputación objetiva, concretamente para excluir la imputación. Concretamente para excluir la imputación. Cuestiones preliminares que yo considero son valiosas tomar en cuenta para poder entender de qué vamos a hablar cuando hablamos de la teoría de la imputación objetiva. En primer lugar, la dogmática del derecho penal, el método dogmático de análisis de las normas penales, ha desarrollado desde, digamos, fines del siglo XIX, una fórmula teórica que se ha venido desarrollando. Además, ha venido incorporando diversos elementos con el transcurso de los años. Se ha venido trabajando esta fórmula de la teoría del delito como una fórmula aportada por la doctrina, fundamentalmente por la doctrina penal occidental, la doctrina penal europea occidental, la doctrina penal alemana, española, etc. Se ha venido creando esta fórmula con la finalidad. Imaginemos que nosotros acabamos de tomar conocimiento de que, por ejemplo, en el ámbito de la administración pública, se ha descubierto que en el ámbito policial, a nivel policial, se han comprado vías, por un lado han sido compradas a precios sobrevalorados, ¿no? A precios elevadísimos, más allá del valor normal del mercado, y adicionalmente, pues, esto se ha comprado, estas mascarillas compradas no contienen las mínimas medidas qué momento ellos tienen que salir a las calles a cuidar y mantener el orden ciudadano. Entonces, este es un hecho que prima facie podría, esa es la hipótesis con la que nosotros vamos a empezar a trabajar, podría configurar por lo menos un delito. Independientemente de la hipótesis, este hecho no deja de ser simplemente esto, un hecho, porque su relevancia para el derecho penal no se va a determinar, ¿no? La vieja idea que dice del ser no se deriva el deber ser. Entonces, para que nosotros podamos establecer la relevancia de este hecho desde el ámbito del derecho penal y concretamente desde los delitos contra la administración pública, es menester que hagamos un desarrollo de adecuación del hecho
a la norma penal en concreto, o a la ley penal en concreto, para ser más precisos. Pues bien, este procedimiento de poder encuadrar el hecho dentro de lo prescrito por la ley penal nacional es un hecho, es un procedimiento, perdón, que nosotros tenemos que hacer, y así la doctrina mayoritaria lo acepta, la jurisprudencia de nuestro país también, que lo tenemos que hacer a partir de la aplicación del delito, ¿no? Es decir, lo que nosotros tenemos que hacer concretamente es verificar que ese hecho suponga un comportamiento que cumpla con tres características, sea típico, sea antijurídico, sea culpable. Es decir, el hecho de la compra de las mascarillas sobrevaluadas tendría que estar regulado en el Código Penal, tendría que encajar en los términos que lo establece el Código Penal. Deberíamos adicionalmente sostener que el hecho es antijurídico, esto es que no hay causas de justificación que lo puedan de alguna otra manera justificar, y evidentemente, como último peldaño, tendríamos que demostrar que los sujetos involucrados reconocidos como culpables del injusto realizado. En esa medida, entonces, esta teoría del delito es una herramienta teórica, que nos va a permitir, pues, determinar la relevancia jurídica, penal o no, de un hecho que estamos nosotros analizando. Como segundo punto, en el marco de esta teoría del delito, lo que a mí me interesaría señalar es básicamente lo siguiente. Esta teoría del delito es una teoría de la imputación. En general, lo que se hace con la teoría del delito es desarrollar un proceso de imputación del hecho a un autor, ¿no? Y viceversa, de un autor hacia el hecho. Y es por eso que al interior de la teoría del delito es posible identificar por lo menos dos. En primer lugar, tenemos el nivel de la imputación objetiva. En segundo lugar, el nivel de la imputación subjetiva. Y en un tercer momento tendríamos un nivel que correspondería, por ejemplo, en el ámbito de la imputación objetiva, con la determinación del comportamiento típico objetivo, la imputación subjetiva con la determinación del comportamiento típico subjetivo, léase dolo y culpa, y finalmente la imputación personal, que tendría que ver con la determinación de si en el caso concreto concurre o no concurre la culpabilidad. ¿Qué quiero señalar? ¿Qué quiero decir con esto? Que la teoría del delito es una teoría de imputación, y que la imputación objetiva es un procedimiento que ha ocurrido desde siempre en el derecho penal, porque siempre se ha tratado de atribuir o hacer competente a un sujeto por un resultado, por una situación dañosa, por una situación que pone en peligro un bien jurídico, pero adicionalmente esto significa que la imputación objetiva es jurídica de un hecho, porque esa imputación objetiva tendría que venir acompañada de la afirmación de una imputación subjetiva y adicionalmente de la afirmación de una imputación personal. En el sentido que nosotros podemos entender de esta, agote el proceso de imputación de un delito. No, es solamente uno de los niveles necesarios de análisis por los que tiene que pasar nuestra evaluación de si el hecho tiene o no tiene una relevancia penal concreta. Entonces, puede existir esa pretensión de creer que la imputación objetiva agota la imputación penal, y eso evidentemente no es así, porque existen muchísimos casos donde un comportamiento objetivo puede fracasar por una tipicidad subjetiva, y también un comportamiento típico, tanto objetivo como subjetivo, cuando sostenemos, por ejemplo, que el sujeto que realizó el injusto carece de imputabilidad, o que no se pudo comportar conforme a la norma, o que se encontraba en una situación en la que el derecho penal no le podía exigir que se comporte respetando las normas, ¿no? Que son componentes que nosotros analizamos en la culpabilidad. Dicho eso,
me parece importante mencionar también otro punto en concreto, y es que normalmente cuando en el derecho penal se habla de imputación objetiva, mucho se habla de esta teoría vinculada fundamentalmente a los así denominados por la doctrina delitos de resultado. ¿Qué es un delito de resultado? Un delito de resultado es aquel en el que la acción y el resultado se encuentran espacio-temporalmente separados. Es decir, hay una distancia. Por ejemplo, un típico caso de homicidio en el que vamos a tener, por un lado, la acción de un sujeto que, por ejemplo, dispara o que, por ejemplo, apuñala, y por otro lado vamos a tener el resultado, que sería la muerte de la víctima. Entre ellos es posible identificar, evidentemente, una situación de distancia, ¿no? Y existen, naturalmente, otros múltiples casos de delitos de resultado, como son, por ejemplo, la estafa, donde uno en primer momento estará constituido por el engaño, ¿ya? Por el engaño que es sometido el estafador a la víctima, y un segundo momento, el momento del resultado, estará contenido por el perjuicio patrimonial, ¿no? Y igual, si vemos el tema en el ámbito de las injurias, por ejemplo, una cosa será el acto injurioso y otra cosa será el momento en el que el sujeto sobre el que recae la injuria toma conocimiento precisamente de este hecho. Entonces, los delitos de resultado son precisamente este grupo de casos en los que vamos a encontrar una relación de distancia temporal y espacial entre la acción y el resultado, lo que los hace muy distinta. Acción del tipo penal coincide con el último acto de la acción y por tanto no hay un resultado separable de la acción. Es decir, la misma acción constituiría al mismo tiempo la materialización del tipo penal, tal como ocurre, por ejemplo, en el allanamiento, en donde el solo ingreso en la casa de alguien que no es la mía, automáticamente me hace cometer un allanamiento, y lo mismo pasa como otro supuesto de delito de mera actividad. Y bueno, ¿por qué hago este señalamiento? Porque, digamos, si nos enmarcamos un poquito en lo sucedido en Europa aproximadamente a fines del siglo XIX y en las primeras 4 décadas del siglo XX, evidentemente lo que nosotros vamos a tener son códigos penales en los que los delitos de resultado son los que aparecen con mayor intensidad en la ley penal, acompañados de algunos delitos de mera actividad. Entonces, esto puede ser una explicación para que se crea que la imputación objetiva tiene mucho que ver con cuestiones de resultado, y esto se aprecia mucho en los múltiples ejemplos con los que normalmente se rodea la imputación objetiva, en la que la mayoría de los casos que se ponen para explicar la imputación objetiva tienen que ver con homicidios, tienen que ver con lesiones, es decir, tienen que ver con delitos de resultado. Evidentemente sabemos nosotros que a partir de los años 30, 40 en adelante, además de los delitos de resultado y de mera actividad, empezaron a aparecer los delitos de peligro, ¿no? Que es otra de las formas, otra de las manifestaciones para criminalizar determinados comportamientos. Entonces, si bien es cierto, la imputación objetiva ha estado muy vinculada a los delitos de resultado desde su origen en el causalismo, por ejemplo, desde que se comienza a discutir sobre la necesidad de una valoración en la conexión entre la acción y el resultado. Lo cierto es que y evidentemente los códigos penales se han ido llenando también de figuras. Entonces, esto evidentemente nos va a llevar a la siguiente pregunta. ¿La imputación objetiva es útil exclusivamente en el ámbito de los delitos de resultado, o es que podemos también aplicar imputación objetiva para delitos de mera? Preguntas que normalmente se hace frente a esta cuestión de la imputación objetiva, y digo ya que poca razón no le falta, porque
Normalmente los ejemplos están muy vinculados a este tipo de cuestiones de sí, esta imputación se puede aplicar también a estos otros delitos que no lo son de resultado. Bueno, y un tercer punto, una tercera idea que para mí es interesantísima analizar, interesantísima estudiar, para entender la imputación objetiva, tiene que ver con lo que se conoce como los elementos del tipo penal. Como ustedes recordarán en las clases de Derecho Penal General, cuando el profesor de Derecho Penal General o la profesora de tipicidad, entonces nos habla inicialmente de lo que es el tipo penal, ¿no? Y entonces cuando estudia el tipo penal nos dice que el tipo penal es la descripción que hace el legislador del comportamiento que debe realizar el delincuente, ¿no? Por ejemplo, en el artículo 106, el legislador habla de el que mata a otro. Esto significa que el delincuente, para poder cometer el 106 del Código Penal, tendría que matar a otro. O el 185 que nos dice el que en provecho propio de terceros se apropia de un bien total o parcialmente ajeno, sustrayéndolo del lugar donde se encuentre. Esto significa que esta descripción del suceso tiene que ser realizada precisamente por el delincuente para que nosotros podamos hablar de un hurto y a partir de ahí hablar de la imposición de una pena. ¿A qué voy con todo esto? Que los tipos penales van a comprometer para configurarlas. Y evidentemente, en tanto estamos ante descripciones, estas descripciones de hechos van a suponer la concurrencia de varios elementos que van a componer precisamente la descripción, ¿no? Y entonces, si nosotros utilizamos, por ejemplo, el caso del artículo 106 del Código Penal, que dice el que mata a otro, encontraremos que hay varios elementos en esta simple oración. Por ejemplo, tenemos al homicida, por ejemplo, tenemos a la víctima, por ejemplo, tenemos el elemento subjetivo, en este caso, el dolo con el que tiene que obrar el homicida. Estos objetivos y elementos subjetivos del tipo penal, para que nosotros podamos, pues, precisamente encontrar los componentes de la descripción. Esto es importante porque precisamente una vez que nosotros encontremos los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal, vamos a saber qué cosas son los, o qué es lo que tenemos que llevar al proceso, los objetivos y los subjetivos. En total 5, entonces esos 5 los tengo que encontrar yo en el hecho que estoy analizando, porque eso haría que finalmente se configure, por lo menos desde la tipicidad. Esa diferenciación para mí es importantísima, para mí es interesantísima hacerla porque me permite establecer lo siguiente. Me permite ubicar la imputación objetiva. Y particularmente la imputación objetiva considero que tiene que ver con la conducta típica que forma parte de los elementos objetivos del tipo penal. Es decir, en el tipo penal nosotros vamos a tener a un sujeto activo y a un sujeto pasivo, y hay algo que el sujeto activo tiene que hacer en contra del sujeto pasivo. Ese algo, la doctrina tradicionalmente lo llama el verbo rector, ¿no? Porque tiene evidentemente esa manifestación de presentarse como un verbo, es precisamente la conducta típica, ¿no? Es precisamente el comportamiento que tiene que llevar adelante el sujeto activo en contra del sujeto pasivo para configurar objetivamente el tipo penal. Ahora, ese comportamiento típico, que evidentemente puede ser un comportamiento activo o un comportamiento omisivo, según cómo esté descrito el tipo penal, es, me parece, el ámbito en el que nosotros tenemos que trabajar la imputación objetiva. Porque de lo que se trata puntualmente es de saber si el hecho que estamos analizando es el que precisamente la conducta típica, el verbo rector, reclama en el caso en concreto, ¿no? Y esto porque evidentemente nosotros tenemos que tomar en consideración que este verbo rector, esta conducta que se presenta en el ámbito del tipo penal, no está
dependiente de situaciones empíricas, de situaciones fácticas o fenomenológicas, sino de cuestiones. ¿Por qué esto no tiene que ser fáctico sino valorativo? Veamos el ejemplo de la legítima defensa, por ejemplo, ¿no? Que es un caso en el que, pese a que fácticamente se ha producido la muerte de una persona, por ejemplo, si nosotros agregamos el valor que ocurrió en el ámbito de una legítima defensa, entonces lo que nosotros vamos a tener ahí es un homicidio que desde el ámbito del derecho penal encontraría cierto nivel de justificación, lo cual nos llevaría a sostener que no todo hecho en el que muere una persona va a tener relevancia penal, pese, ojo, a tratarse incluso de la muerte de una persona, ¿no? Entonces, me parece que en este ámbito precisamente de la conducta típica es donde nosotros vamos a trabajar a la imputación objetiva para determinar si precisamente concurre o no concurre la situación en el caso concreto. Y esto lo voy a poner puntualmente con un ejemplo que sería el siguiente. Imagínense ustedes el caso en el que un papá causa la muerte de su hijo de 4 años tras dejarlo subir solo a un tobogán, ya en un parque infantil. Y el niño cae mal del tobogán y finalmente fallece. Lo cierto es que, por ejemplo, en este caso ya tenemos una situación, un hecho que tenemos que evidentemente trasladar al ámbito de los delitos de homicidio. Y en los delitos de homicidio, evidentemente lo que nosotros tenemos es como principal verbo rector a el matar, ¿no? Es decir, la principal conducta típica que aparece ahí es el hecho de matar a otro, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que determinar es si esa conducta del papá de haber dejado subir solo a su hijo al tobogán para que éste se resbale y en esas circunstancias cae, es un hecho que encaja dentro de la prescripción que ha establecido el legislador al aplicar la idea del matar. Y entonces, para esa situación, yo aplicaré, por ejemplo, un criterio de imputación objetiva, de la teoría de la imputación objetiva, en este caso, que sería el criterio del riesgo permitido. Es decir, lo que yo haría sería analizar si en el caso concreto ese hecho, desde la perspectiva del riesgo social, desde la perspectiva de los riesgos permitidos y los riesgos no permitidos, en cuál de estos niveles se va a involucrar. Es decir, como un caso de riesgo permitido, es decir, está permitido que los padres dejen que sus hijos de 4 años se suban a los toboganes solos, o dentro de un supuesto de riesgo no permitido. Es decir, que no se puede tolerar que un padre deje que su hijo de 4 años suba a un tobogán solo, ¿no? Entonces, ese análisis que nosotros vamos a desarrollar en ese ámbito es el que precisamente le corresponde desarrollar a la teoría de la imputación, objetiva, ¿no? Y por eso es que yo considero y centro el análisis de la imputación objetiva en el marco precisamente de la acción o de la omisión del tipo penal respectivo. Ahí es donde nosotros necesitamos aplicar este criterio de imputación objetiva, pero vamos a llegar a eso o a la manera más profunda en un rato luego de plantear algunas ideas. Lo dicho, entonces ya pasando al segundo punto, lo dicho nos debe llevar a concluir que la teoría de la imputación objetiva se va a ocupar de la determinación de las propiedades objetivas y generales de un comportamiento imputable. Es decir, la teoría de la imputación objetiva va a definir la conducta como una conducta con significado objetivo típico, más allá de elementos fácticos y naturales y más allá de accidentes. ¿Ok? Si esto es así, la teoría de la imputación objetiva tendría, pues, evidentemente, dos tipos de raíces. Por un lado, la teoría de la imputación objetiva se encargaría de determinar si las características de la conducta realizada por el autor se corresponden con la previsión del tipo. Para lo cual, nosotros vamos a utilizar ciertos criterios de exclusión de esa correspondencia. Riesgo permitido, principio de confianza, prohibición de regreso, imputación al ámbito de responsabilidad de la víctima, en tanto y en cuanto se trata de los criterios de exclusión que son mayoritariamente utilizados o referidos por la doctrina y la jurisprudencia. Sin embargo, la teoría de la imputación objetiva no va a desconocer que existen los delitos de resultado donde la teoría de la imputación objetiva despliega naturalmente sus mayores efectos,
¿no? En el sentido de que en los delitos de resultado no basta con demostrar la concurrencia de un riesgo jurídicamente desaprobado, sino que se necesita que determinar que ese riesgo creado haya sido el que se ha realizado en el resultado, ¿no? Y si a esto le sumamos una de las características que plantea, por ejemplo, Klaus Roxin en su teoría de la imputación objetiva, como es el alcance del tipo, entonces en los delitos de resultado, en estos delitos fundamentalmente hay que hacer pues un análisis de creación de un riesgo jurídicamente desaprobado, realización de ese riesgo en el resultado y adicionalmente el tema del alcance del tipo como tercer elemento. Entonces, la teoría de la imputación objetiva despliega sus efectos, sus alcances en ambos niveles. Para determinar las características de la conducta realizada por el autor y ver si se corresponden con la previsión del tipo, tanto como los delitos de resultado. Si más o menos me siguen en la lectura de este punto, el punto 1, entonces nos estaría diciendo que la teoría de la imputación objetiva es aplicable en delitos llamados así de mera actividad e incluso en los casos de delitos de peligro. Esto es, nos saldríamos de la perspectiva tradicional de la imputación objetiva como un criterio de imputación válido solo para los delitos de resultado. Esto que aquí les estoy mostrando entonces nos permitiría salir de esa tradicional idea, digamos, bastante restrictiva o limitada de la imputación objetiva. Siendo esto así, entonces la idea es que el peso de la teoría de la imputación objetiva está en la imputación de la conducta como típica. Y la imputación objetiva del resultado se convierte en una especialidad de los delitos de resultado, ¿no? Entonces aquí, para consolidar la idea, diríamos que la teoría de la imputación objetiva determina el alcance objetivo real de los tipos delictivos. No es, como planteaba el profesor español Enrique Gimbernat, una mera tópica de problemas de imputación del resultado. No, hoy la teoría de la imputación objetiva tiene otro sentido. Y adicionalmente puedes concluir con esto que dice que la teoría de la imputación objetiva es un procedimiento de interpretación de los tipos penales que significa la conexión entre el texto de la ley y el hecho. ¿Okay? Algunos autores hablan de realidad social, concretamente decimos nosotros el hecho. Pues bien, ¿qué valor entonces tiene la causalidad en la teoría de la imputación objetiva? Pues la causalidad va a tener un valor en la teoría de la imputación objetiva en la medida que se le refiera fundamentalmente a la imputación objetiva del resultado. Sin dejar de considerar que la imputación objetiva del resultado, perdón, que la causalidad en la imputación objetiva del resultado no es más que un indicio de esta imputación, porque la relevancia causal debe ser completada con la relevancia jurídica, que es la que comenté hace un ratito, esta relación de creación de un riesgo jurídicamente desaprobado y realización del riesgo, de ese riesgo en el resultado, más el criterio roxiniano del alcance del tipo. Entonces, en los otros delitos, es decir, en los delitos de mera actividad, en los delitos de peligro, la causalidad básicamente no desplegará mayor rol que el de la comprobación básicamente a partir de la teoría de la equivalencia de condiciones, de la conexión entre el autor y el hecho en concreto que se le está atribuyendo. Pues bien, hasta aquí, antes de pasar a los criterios de exclusión, quería comentar yo fundamentalmente lo siguiente. Imputación objetiva es un término que siempre se ha utilizado, siempre ha existido. Es decir, si nosotros nos remontamos al siglo XVIII, siglo XIX, inicio del siglo XIX, verificaremos que, por ejemplo, los penalistas hegelianos, ¿no?, utilizaban mucho el tema de la imputación, ¿no? El justnaturalismo racionalista del siglo XVIII también utilizaba el término imputación más o menos bajo la idea de que había la necesidad de atribuir un resultado a un autor en concreto, ¿no? Habría la necesidad de hacer ese proceso de atribución del resultado a un autor en concreto. Y esta imputación, que era un criterio, como digo, manejado ya hace tiempo atrás, en esos términos cae un poco o decae
con la incursión en el fines del siglo XIX en el derecho penal del causalismo naturalista. Esta idea del causalismo naturalista, como ustedes recordarán, es básicamente un planteamiento del positivismo naturalista que sostenía que, así como el mundo de la natural se puede explicar por relaciones causales, el mundo del derecho también puede ser explicado sobre la base de relaciones causales. En ese sentido, lo que nosotros vamos a tener cuando hablamos de lo que podrían denominarse los antecedentes de la teoría de la imputación objetiva, lo cierto es que vamos a encontrar fundamentalmente el causalismo, y sabemos bien que durante el causalismo el único criterio de conexión entre el resultado y el autor, insisto, se hablaba más de delitos de resultado, el único criterio de conexión era evidentemente el de la causalidad, ¿no? Y aquí tenemos nosotros a la famosa teoría de la equivalencia de condiciones, es la que sostenía que es causa de un resultado toda condición que nos haya llevado al mismo. Y adicionalmente esta teoría de la equivalencia de condiciones durante el causalismo tenía una fórmula que era bastante criticada, que era un resultado, aquella condición que si se suprime mentalmente, automáticamente desaparece el resultado. Pero esta fórmula, pues, evidentemente fue muy criticada porque presuponía cuál era precisamente la condición que había, que sabíamos, no podíamos demostrar científicamente qué condición condujo a un resultado, y entonces cómo saber qué condición eliminar cuando científicamente no se puede probar la conexión causal. Entonces, esta fórmula de la cualidad de la teoría de la equivalencia de condiciones para el proceso de imputación. Posteriormente, la evolución de las escuelas del delito narra pues el surgimiento, la aparición del sistema neocantista o el neoclásico, en donde aparece, por ejemplo, Mesger, ¿no? Que va a introducir a la causalidad, le va a introducir un correctivo, ¿no? Y ese correctivo va a ser el correctivo de la relevancia, es decir, solamente será imputable un resultado a su autor cuando nos encontremos ante una condición causal que ciertamente sea relevante para la producción del resultado. No todas las que lo son, hay otras que no. Habría que identificar precisamente cuáles son esas condiciones relevantes, pero si ustedes se dan cuenta, ya la causalidad venía siendo de alguna otra manera pretendidamente controlada por criterios valorativos. Luego llega el finalismo con Belzel, y Belzel definitivamente, dentro de todos los cambios que hizo en la teoría del delito, en este ámbito de la atribución de resultado al autor, Belzel planteó el tema del comportamiento socialmente adecuado, ¿no? El comportamiento socialmente adecuado, Belzel diría, de todas las condiciones que han causado un resultado, solamente aquella que sea socialmente adecuada para producir el resultado será imputado al sujeto, ¿no? Y entonces ese era uno de los planteamientos que nos acercaba mucho a lo que va a pasar posteriormente en los años 60, 70 en Alemania, cuando sobre la base de estas ideas de comportamiento socialmente adecuado se comienza a configurar propiamente la teoría de la imputación, que ya nos habíamos ido alejando de explicaciones causales para tener explicaciones normativas. La teoría de la relevancia, la teoría de la causalidad adecuada eran teorías cargadas de mucha valoración y dejaban idea. Entonces es así como llega el funcionalismo de Roxin, llega el funcionalismo de Jacobs para aprovechar este proceso ya de valoración plena y establecer precisamente la teoría de la imputación objetiva como una teoría que va a buscar determinar si el hecho encaja o no dentro de la conducta típica del respectivo tipo penal en los términos que ya hemos ido completando. No hay que desconocer también en este punto el aporte de otro profesor alemán bastante interesante en cuanto a lo que dijo, que es el profesor alemán también Wolfgang Frisch, quien tiene un trabajo que precisamente refleja lo que aquí se está diciendo, pues su trabajo se llama Conducta Típica e Imputación de Resultado. Es decir,
abarca pues los dos ámbitos que nosotros estamos diciendo de manera explicativa. Ahora bien, si ya nosotros acabamos de sostener que la teoría de la imputación objetiva lo que hace es determinar cuándo un hecho encaja en el verbo rector del tipo penal, lo cierto es que básicamente existe una primera idea, que es que el hecho encajará en el tipo penalmente relevante. En esa medida, la doctrina ha planteado algunos criterios en los que ese riesgo jurídicamente relevante va a ser excluido. Y evidentemente, al ser excluido, va a excluir la imputación. Ejemplo, uno de los primeros casos en análisis es el del riesgo permitido, ¿no? La imputación de un sujeto por un hecho como parte de una conducta típica se puede excluir cuando nosotros encontramos un riesgo permitido o cuando el sujeto se movió en el ámbito del riesgo permitido, ¿no? Y hay un ejemplo que podemos plantear es el siguiente: una fábrica al costado de un río, ¿no? Al costado de un río. Entonces, esa fábrica evidentemente va a arrojar residuos que tarde o temprano van a terminar acabando con la población de peces o langostas o camarones o lo que sea que habiten en los ríos. Evidentemente estamos pues ante una situación sumamente riesgosa, que es la de colocar una fábrica al costado de un río. Pero, como ya Belzel en su momento lo decía, los bienes jurídicos no pueden ser piezas de museo, sino que tienen que estar siempre en un contacto, en dinamismo. Entonces, hay que, frente a estas situaciones riesgosas, hay que establecer niveles de tolerancia, ¿no? Niveles de riesgo permitidos a las leyes, a las normas del cuidado, la lex artis o a cuestiones de normalidad social. Entonces, en este caso que yo estoy planteando del empresario que va a colocar una fábrica al costado de un río y que tarde o temprano ese río termina, esa fábrica, los desechos de esa fábrica terminan contaminando ese río y se hace la respectiva denuncia, entonces lo que vamos a ver ahí es determinar si se ha configurado la acción de contaminar, ¿no? Es decir, si lo que ha hecho el sujeto es una acción jurídicamente desaprobada para el verbo contaminar, que sería del tipo penal respectivo. Pero ¿qué pasa si este empresario ha cumplido con todas las reglamentaciones que establece el gobierno peruano, por ejemplo, para la implementación de fábricas, ¿no? Imagínense que él ha cumplido con todas las disposiciones, con todos los reglamentos, con todos los estudios, la construcción de su fábrica tiene todos los cuidados del caso, con todos los ISO que aprueban la construcción, etcétera, 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 y que evidentemente no suponen la cero riesgo, ¿no? Hay un riesgo de contaminación, naturalmente, pero si el sujeto ha cumplido con todos los reglamentos, con todas las disposiciones, con todos los estudios, todos los análisis, y se le dio el ok para colocar su fábrica, desafortunadamente, diríamos, desde el ámbito del derecho penal, esa contaminación que se vaya a producir no sería atribuible al sujeto. Y no sería atribuible porque él sería excluido de la imputación por haber obrado dentro de un riesgo permitido. Riesgo permitido que en ese caso lo determinó la reglamentación expresa del ámbito que él cumplió a cabalidad. Cosa distinta es si él no hubiese cumplido alguna de esas normativas o todas esas normativas, evidentemente ahí ya no habría exclusión porque él ya estaría trabajando en un riesgo no permitido. Entonces, estas reglas de exclusión de la imputación evidentemente trabajan de esa manera, ¿no? Trabajan con la finalidad de excluir la imputación de la conducta típica, de la conducta que está prevista en el tipo penal, por ejemplo, en este caso, a partir de un riesgo permitido. El otro supuesto que nosotros podemos ofrecer esta noche a ustedes tiene que ver con el tema de la confianza permitida, ¿no? Esto mucho se da a partir de ámbitos en donde exista división del trabajo. Y son división del trabajo tanto horizontal como vertical, ¿no? División del trabajo tanto horizontal
como vertical, ¿no? Entonces, imaginemos que, por ejemplo, entra un auto al taller para ser estudiado por el ingeniero mecánico y el asistente, ¿no? Entonces, imaginemos que el ingeniero mecánico hace el estudio del vehículo, ve que está bien, que está mal, y ordena pues al ayudante a que desarrolle naturalmente, a que haga pues algunos ajustes al vehículo. Pero ¿qué pasa si este ayudante se equivoca, yerra en darle el mantenimiento correcto al vehículo, y luego cuando el dueño utiliza el vehículo y por ejemplo se va por la Avenida del Ejército allá en Lima y baja a la Costa Verde, los frenos no le funcionan y muere? Entonces, nosotros tendríamos que atribuir ese resultado, evidentemente, tanto al ingeniero como al empleado. Pero el ingeniero, el ingeniero mecánico, ¿qué podría decir en ese caso? Por ejemplo, él podría sostener y decir que él actuó, hizo bien su trabajo y confió en que el otro iba a hacer también bien su trabajo porque precisamente estaba capacitado para eso. El ingeniero mecánico podría utilizar ese criterio para buscar la exclusión de la imputación que se le hace por delito de homicidio. La exclusión de la imputación que se le hace por delito de homicidio. ¿Correcto? Y bueno, esto evidentemente tiene naturalmente ciertos límites, así como el riesgo permitido tiene sus límites en función de lo que dicen las normas, o lo que dice la lex artis, o lo que dice la normalidad social de la conducta que genera el riesgo. La confianza permitida también tiene límites, ¿no? Yo no puedo confiar, por ejemplo, en una persona que está bajo mi vigilancia, ¿no? O sea, plenamente. Tampoco puedo confiar en una persona que está actuando antijurídicamente, ¿no? Y tampoco puedo confiar en una persona que no es autorresponsable. Es decir, el principio de confianza no permite una confianza a ciegas, ¿no? Es una confianza con límites. Ahora, esto no significa que, por ejemplo, en el caso de subordinados, yo no pueda confiar en la labor de los subordinados y jamás pueda yo asumir una exclusión de imputación por principio de confianza, porque evidentemente yo en este tipo de casos el derecho reconoce naturalmente también la posibilidad de confianza, pero excepcionalmente, de forma excepcional, establece ciertos deberes que el superior tiene que tener sobre el inferior, deberes de vigilancia o deberes de control, ¿no? Pero que son deberes excepcionales que se ha de cumplir en el caso concreto. Lo normal es que uno pueda confiar en lo que hace el otro para posibilitar precisamente que cada uno, digamos, cumpla con su libre desarrollo, ¿no? Pero hay que reconocer que en ciertas situaciones, creo yo, tanto horizontales como verticales, existe excepcionalmente la posibilidad de incorporar ciertos deberes de vigilancia o de control, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, es como deberíamos entender esta idea de la confianza permitida. Luego tenemos la prohibición de regreso, que es uno de los casos, uno de los supuestos que más se encuentra presente en la jurisprudencia de la Corte Suprema de nuestro país, es decir, de todos los criterios, más podemos hallar situaciones de prohibición de regreso. La prohibición de regreso, aquí sí me parece que habría todavía que poner o analizar este criterio con mucho cuidado por lo siguiente. La prohibición de regreso básicamente se refiere a aquellos casos en los que el comportamiento de un sujeto, ¿ya?, es vinculado por otro a la comisión de un delito, ¿no? El comportamiento no delictivo de un sujeto es vinculado por otro a la comisión de un delito, ¿no? Entonces, nosotros tenemos aquí el siguiente ejemplo de manual, el ejemplo de doctrina. El panadero le vende pan a quien compra el pan para poner dentro del pan veneno y con eso matar a su enemigo. Entonces, si nosotros vemos esta situación, diríamos que evidentemente el que le da el pan con el veneno a su enemigo es un homicida, pero habría que ver si este homicidio, reconoce también al panadero como cómplice del homicidio, ¿no? Como cómplice del homicidio. Esta clase de casos lo que nos permite apreciar es que la prohibición de regreso es un criterio de exclusión de la participación delictiva en el
en la realización del tipo penal por otro. Entonces, digamos, no es un criterio que está expresamente, directamente vinculado a la materialización del verbo rector en concreto, ¿no? Sino que está vinculado de manera indirecta, porque la exclusión de la imputación en supuestos de prohibición de regreso se refiere fundamentalmente a aquellos que son imputados como instigadores o cómplices de un hecho de autoría de otro, ¿no? El autor es el que tiene el contacto directamente con la conducta típica, que está en el tipo penal concreto. Por ejemplo, en este caso que he puesto del homicidio. El instigador o el cómplice, y en tanto no manejemos un concepto unitario de autor, el instigador y el cómplice están indirectamente vinculados desde mi punto de vista. En ese sentido, la prohibición de regreso no funciona tanto en lo que habíamos dicho es el objeto de la teoría de la imputación objetiva, la determinación de la conducta típica, que es la que le corresponde al autor, sino que la exclusión de la imputación en supuestos de prohibición de regreso se corresponde más con el ámbito de la determinación de la autoría y la participación, ¿no? Con el ámbito de la determinación de la autoría y la participación, concretamente con la determinación de la participación criminal. Me refiero fundamentalmente al instigador o al cómplice, ¿no? Y estos son famosos casos, como el caso del taxista, cuyos servicios son utilizados por unos ladrones. La idea es si esa imputación por robo de los ladrones retrocede también al taxista. El tema de la mujer que le alquila la casa a unos narcotraficantes. La pregunta es si del tema del narcotráfico se ha de imputar la participación también de la mujer que alquiló la casa, o de la cocinera del grupo de narcotráfico, donde se pregunta si la cocinera, con el hecho de cocinar, participa a título de cómplice, por ejemplo, del delito de tráfico ilícito de drogas, ¿no? De preparación de las drogas, etc. Entonces, la prohibición de regreso tiene lugar en ese ámbito. Y finalmente tenemos el supuesto de la exclusión de la imputación en supuestos de responsabilidad de la víctima. Y aquí, bueno, ahí, me parece que un ejemplo puede ayudarnos a cerrar la charla, y el ejemplo sería algo que pasó desafortunadamente en nuestro país. Hace un tiempo atrás, en Tumbes, un helicóptero del gobierno, cuando estaba todo este fenómeno de los desbordes, las lluvias en el norte y causaba mucha destrucción, un helicóptero del gobierno se fue para allá. Y entonces en el momento en que el helicóptero estaba descendiendo en una zona que se había preparado precisamente para ese caso en concreto, y había un círculo conformado por militares, si no me equivoco, una mujer que pretendía hacerle llegar a uno de los representantes del gobierno que estaba al interior del helicóptero, rompió el círculo de protección y desafortunadamente una de las hélices del helicóptero terminó impactándola. Y desafortunadamente le causó la muerte. En este caso, cuenta la jurisprudencia nacional que se planteó una excepción de improcedencia de acción, y el juez resolvió la improcedencia de acción a favor de las personas que la plantearon, sosteniendo que en este caso la víctima no había cuidado de su propia seguridad, de su propia integridad, que la víctima había puesto naturalmente mucho de su parte, entre comillas, para que el resultado luctuoso lamentablemente ocurra, y entonces la imputación de homicidio contra quien manejaba el helicóptero, ¿ya?, tendría que verse excluida en vista de que en este caso habría que aplicar una imputación de la responsabilidad de la propia víctima, ¿no? Y así fue como se resolvió esta situación en concreto. Y bueno, definitivamente la teoría de la imputación objetiva, ¿no?, esta que surge en los años 60, 70 en Alemania con Roxin, que tiene mucha influencia también de Jim Bernat, y que luego, bueno, aprovechan de buena manera tanto Jacobs como Frisch, particularmente todavía tiene mucho que ofrecer, particularmente considero que todavía tiene mucho que dar, mucho que analizar, mucho que explicar. Me parece que hay la necesidad todavía de saber si estos criterios, por ejemplo, que estamos hablando, realmente son criterios de tipicidad, o, por ejemplo, en algún manual se sostiene que el riesgo permitido sería más un criterio equivalente a una causa de justificación, el estado de necesidad justificante. Como ya dijimos, el tema de la prohibición de regreso es realmente un tema de aplicación en el ámbito de la conducta típica, o es un tema que se tiene que ver en el ámbito de la determinación de la participación en el delito, concretamente la instigación y la complicidad. Creo que hay muchas cosas todavía por analizar sobre esta teoría de la imputación objetiva
en los términos que aquí se ha expuesto y bueno, seguramente ya habrán otras oportunidades en las que nosotros podamos seguir compartiendo algunas ideas sobre esta materia. Esto ha sido lo que por hoy puedo ofrecerles y bueno, quedo a las preguntas en caso existan. En caso contrario, agradezco nuevamente al al ilustre Colegio de Abogados de Tacna, en la persona del magíster Jorge Luis Sosa Quispe, por esta invitación, esta segunda oportunidad, ¿no?, de estar con los colegas de la ciudad de Tacna. Héctor, quedo a disposición si es que existe alguna pregunta. Muchas gracias, profesor David. A ver, vamos a ver si existe alguna interrogante por parte de los participantes. Recuerden que pueden formularla por el fanpage del Colegio de Abogados. A ver, doctor, hay algunas interrogantes que nos están haciendo el alcance. Se las transmito ahora mismo. Ok, ya, gracias, pero me habías silenciado, Héctor, me habías silenciado. Sí. Ya, a ver. Dos interrogantes. La primera, nos dices, Eduardo Delgado nos pregunta si se puede decir que se analiza indirectamente el dolo en la imputación objetiva. A ver, yo respondería a eso de la siguiente manera. Esto que nosotros, todos los que estamos vinculados al ámbito del derecho penal, no solamente digo profesores o juristas o abogados, todos, incluso los practicantes, esto que nosotros utilizamos aquí como fórmula teórica, digamos, esto que aparece aquí en esta presentación, es un constructo eminentemente de carácter didáctico, ¿no? De carácter didáctico. Lo único que hace es facilitar un poco la comprensión de los tipos penales, porque muchas veces el legislador desarrolla tipos penales ciertamente incomprensibles. Entonces, en esa medida, esta formulación de la teoría del delito es básicamente eso, es una manera de permitir entender didácticamente cómo está constituido un tipo penal. Yo entiendo que es sumamente complicado, separar realmente lo objetivo y lo subjetivo en el análisis de un hecho. Ya el causalismo lo quiso hacer, pero el neocausalismo le dio a entender que eso era imposible porque no se puede diferenciar claramente entre objetivo y subjetivo. Entonces, definitivamente que hay una interconexión natural entre cada una de las categorías que forman parte de la teoría del delito. Y sí, seguramente, particularmente, a ver, en el ámbito del principio de confianza, si nosotros analizamos los casos de principio de confianza, en todos ellos se apela mucho al conocimiento del sujeto, es decir, el sujeto tiene que saber que la otra persona es autorresponsable, tiene que saber que no se está comportando antijurídicamente, entonces eso nos lleva a pensar que evidentemente, por ejemplo, quizás el principio de confianza no sea tan objetivo como se le muestra, sino sea un criterio de imputación subjetiva, ¿no? Porque evidentemente pues hay una complejidad en el análisis. Esto que aquí aparece es, insisto, una cuestión simplemente para una explicación, pero que no se puede cumplir a rajatabla en el sentido de hacer una separación plena entre objetivo y subjetivo. Eso es ciertamente imposible de desarrollar, ¿no? Es más, esta idea de diferenciar primero el objetivo y lo subjetivo también es algo que no se corresponde con la esencia del ser humano. El ser humano primero piensa y luego hace, ¿no? Entonces, también desde ahí diríamos, pues, ¿por qué empezamos por lo objetivo y no por lo subjetivo? Pero, insisto, me parece que una explicación para poder salvar estos planteamientos es que es básicamente con fines didácticos, que no genera ninguna separación
irreconciliable entre los elementos objetivos y subjetivos, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctor. Tenemos, a ver, una segunda pregunta. Le hago el alcance. Juan Roque nos pregunta si al imputado lo excluyen de la acción penal, ¿es posible que el juez ordene pago de reparación civil? Disculpen, si al imputado lo excluyen de la acción penal, ¿es posible que el juez ordene pago de reparación civil? Lo primero, tendría que sostener que no, la pregunta, digamos, poco tiene que ver con lo que aquí se ha hecho ahora. No entiendo mucho el tema de excluir al imputado de la acción penal, que es lo que se me está preguntando. En todo caso, yo creo que ya el propio Código Penal tiene en los artículos vinculados a la reparación y en diversa jurisprudencia, casación sobre reparación civil, creo que hay una respuesta, digamos, al tema que sería más recomendable, creo yo, que acudir directamente a esa literatura para responder esa pregunta. Así es. Ya no hay más interrogantes, doctor. Le agradecemos su predisposición con su participación en este ciclo de conferencias. A nombre del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna, le reiteramos el agradecimiento y esperamos contar con usted en una próxima oportunidad. Muchas gracias, doctor David Rosales Artica. Muy agradecidos con usted. Héctor, como siempre, mi gratitud, mi agradecimiento a tu persona y evidentemente también al decano y evidentemente también a todos los miembros de la ilustre Colegio de Abogados de la ciudad de Tacna, a donde pronto espero volver. Hasta Lo esperamos, pronto. doctor. Muchas gracias. Hasta luego.